Muy buenos días a todos los telespectadores, profesores, docentes, compañeros. Hoy seguiremos con los temas de los miércoles de neurocirugía pediátrica. El tema que tocaremos hoy es tortícolis congénita. El tutor de esta charla fue el doctor Eduardo Cortés, quien es neurocirujano, fellow en neurocirugía pediátrica. Entonces comencemos con la temática. Este es el cronograma que les traemos para el día de hoy, la definición, los conceptos, la epidemiología, la clasificación, parte del examen clínico, diagnóstico, tratamiento y otras bases importantes, que es lo que nos va a permitir enfocar esta enfermedad y hacer el enfoque paso a paso para definir cómo es el resultado de esta condición clínica y qué es bueno y qué es malo a la hora de tomar resultados. Entonces, primero empecemos con la definición de la enfermedad. La tortícolis congénita se ha definido como una contractura unilateral del músculo esternocleidomastoideo. Esto se acompaña de dos fenómenos que más adelante vemos que es parte de sus criterios diagnósticos, que es la inclinación lateral de la cabeza ipsilateral a donde está la alteración del esternocleido, con una rotación contralateral secundaria al funcionamiento del otro esternocleidomastoideo, que es lo que genera este fenómeno. A través de los años se ha incorporado una segunda parte de la definición, que es cuando se detecta la enfermedad y se trata de edades tempranas, la alta tasa de recuperación es muy alta, y esta gran tasa de recuperación es gran parte de que este músculo puede ubicarse y alinearse nuevamente con el esternocleido. Esta segunda parte pues es opcional, no es una camisa de fuerza, pero la han ido incluyendo con el pasar de los tiempos debido a la buena respuesta al tratamiento. Hablemos inicialmente de los datos epidemiológicos que encontramos en la literatura, pero cuando hagamos una revisión más profunda veremos que estos conceptos pueden cambiar un poco, a veces ser inclusive contradictorios. Pero lo primero, de todas las tortícolis descritas, la tortícolis congénita es la más frecuente. Dentro de los trastornos musculoesqueléticos, si bien no es una causa frecuente, sí es un trastorno muscular que cae dentro de las causas más frecuentes. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de no ser una entidad que veamos tan regularmente, sí la encontraríamos, es una entidad que es la más común de su grupo, y dentro de los trastornos esqueléticos, cuando hacemos un análisis exhaustivo de la literatura, tal vez la tortícolis postural es la más frecuente de todas, pero como se pasa por alto, no se diagnostica, y en muchos casos afortunadamente corrige solo, se pasa por alto esta información, y la estadística, cuando se revisa de esta manera, queda en el tintero como un poco diferente. Pero ahorita que vimos el análisis estadístico global, vamos a ver cómo se invierten estos datos. ¿Y por qué se habla que la postural puede ser la más frecuente? Porque puede cumplir esos dos criterios, o inclusive cuando la enfermedad avanza pueden presentarse estas dos componentes, la rigidez y la lesión tumoral. Entonces, la tortícolis congénita puede o no tener estos dos eventos, pero también en algunos casos van a estar presentes, sobre todo cuando la enfermedad la dejamos avanzar y no la tratamos. Lo más importante, ¿cuál es la característica de la enfermedad? Que hay un imbalance entre la fuerza de ambos esternocleidos. Listo, uno está funcionando más, el otro un poco menos. Se han propuesto diferentes teorías tratando de explicar la enfermedad, pero ninguna es completamente concluyente, inclusive en algunos casos también la literatura nos genera puntos de contradicción, por lo cual a veces uno no sabe si realmente es un factor de riesgo o simplemente es un sesgo estadístico, porque como son pocos casos y la mayoría de enfermedades se curan solas, pues no sabemos realmente con qué se relaciona. Listo. Entonces, a pesar de todo esto, hay muchas teorías, les vamos a tratar las principales, pero esto no resuelve hasta el momento todas las condiciones ni nos permite dar soluciones completamente reales desde el punto de vista médico, más allá de unos tratamientos con fisioterapia. Entonces, digamos que todas las teorías en general agrupan un concepto general, y es que hay sufrimiento del esternocleidomastoideo. Este está maltratado. Ahora, la primera teoría habla de que la cabeza fetal durante el tercer trimestre tiene una posición anómala. Ellos dicen que es un trauma repetitivo, que quiere decir, el paciente cae en una posición anormal y persiste esto, eso genera una posición anómala crónica, que es lo que se considera un evento traumático, pero no es que el paciente sufra realmente golpes o impactos. La segunda teoría es una fibrosis. Ya es muy llamativo porque cuando se estudia la enfermedad, en la parte histológica vemos que hay una compresión venosa crónica, solamente va más allá del tercer trimestre, segundo, primer trimestre, y eso es lo que genera esa anomalía de la fibrosis. Listo. Algunos casos dicen que eso también ocurre por rotación cervical. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? El paciente está en una posición que no es adecuada para el paquete vasculonervioso cervical, y eso es lo que genera la compresión. La tercera teoría, que tal vez es lo que
más contradicción tiene por los hallazgos histológicos es que el paciente sufre un trauma durante el parto. Obviamente son en partos distóxicos y en partos que se pueden acompañar de uso de forceps o de succión del feto. Lo otro es qué factores de riesgo se han descrito aparte de las tres teorías. Lo más importante es entender que toda posición anómala en el útero es considerada como un factor de riesgo, es tal vez la principal causa. Pero tenemos las tres condiciones que más se han descrito. Entonces la posición podálica, por lo mismo, es una posición anómala del feto. En la vida intrauterina y sabemos que estos pacientes tienen algunas condiciones anatómicas un poco diferentes por su posición intrauterina. Obviamente el embarazo múltiple por la disminución del espacio y sobre todo entre menos líquido amniótico y menos capacidad uterina tenga la madre, pues obviamente el feto va a estar en una posición mucho más incómoda. Sobre todo los más comprometidos serían pues, los fetos, inclusive papiráceos, que alcanzan a sobrevivir. Y obviamente el parto distóxico, aquí ponen uso de forceps, que es lo que vemos en la literatura, pero en general cualquier dispositivo que genere tracción puede generar lesión. Entonces vamos a ver que la mayor evidencia es hacia la parte de los dispositivos de succión. ¿Listo? Estos pacientes teóricamente cuando hacemos la enfermedad no tienen por qué tener otras condiciones asociadas cuando hablamos netamente de tortícolis congénita, pero como es una enfermedad que es tan amplia, no se conoce bien su fisiopatología, siempre hay una gran cantidad de condiciones que pueden estar relacionadas con esta enfermedad, inclusive es causas sindromáticas. Entonces la tortícolis congénita no es una causa primaria de la enfermedad, sino es una causa secundaria, por lo cual esto obliga siempre a estudiar el paciente, como lo iremos tocando a lo largo de la charla. Bueno, ¿cuáles son las comorbilidades descritas hasta la fecha? Tenemos una gran cantidad. Lo principal que vamos a encontrar es relaciones con parto distóxico, ¿cierto? Y con dispositivos de tracción, lesiones del plexo braquial, la displasia de cadera, la deformidad de las extremidades, el retraso del neurodesarrollo, la simetría facial, la plagiocefalia y trastornos de la articulación. De todas estas comorbilidades en general, la principal en la etapa aguda es la displasia de cadera. Hasta un 20% de los casos se puede evidenciar. Listo, las otras pues ya tienen relación, pero es más como por relación indirecta de esos partos distóxicos. Algunos hablan de retrasos del neurodesarrollo, o recordemos que hay gran cantidad de enfermedades asociadas de tipo sindromático, genéticas, entonces siempre hay que tener esto muy en cuenta. Y la otra comorbilidad que es extremadamente importante es la plagiocefalia posicional, que eso es una comorbilidad que se presenta tardío y usualmente se ve hasta en el 40% de los casos. Ya vamos a entender por qué ocurre esto, pero básicamente es porque el bebé trata de permanecer en una misma posición para dormir, que es su posición más cómoda. Entonces finalmente se desarrolla la plagiocefalia. Otro componente importante es a qué edad intervenimos este paciente. Los pacientes que llegan temprano les va bien, los pacientes que llegan tarde les va mal. Ese es como el principal concepto. Ahora, ¿qué es bien y qué es mal? Entonces, bien, es los pacientes que se detectan tempranamente, que es el primer mes de vida. Listo, estos pacientes cuando usted los trata y los empieza a trabajar a los 1.5 meses de vida, es decir, al mes y medio, el paciente va a estar bien, va a corregir su deformidad y teóricamente estaría adecuadamente en su alineación cervical. Ya cuando el paciente está entre los 6 meses y el año de vida, esto es tal vez el momento tardío, ya el paciente de entrada puede tener algo de reducción de movilidad cervical el resto de su vida. Listo, puede que el paciente quede en una condición de alineación cervical, pero el rango de movilidad ya va a estar limitado. ¿Okay? Y ya por encima de los 9 a 10 meses, algunos hablan del año, es el paciente que va a requerir cirugía. Entonces hay tres momentos: la detección temprana, que es por debajo del mes, tal vez la zona gris, que estaría entre los 2 a 6 meses, y ya el momento tardío, que es por encima de los 6 meses. Y obviamente el enfoque quirúrgico cuando sobrepase el año de edad. Tenemos este estudio que se publicó muy reciente, en julio del 2022, que es una revisión extremadamente extensa de los últimos 5 años sobre todos los reportes de tortícolis congénita, cómo se han enfocado. Miremos que en un periodo de 5 años, solo 118 casos. Esto pues no es la mejor casuística, pero ayuda a tener como una idea de la enfermedad, pero aún así nos quedamos cortos para entender mucho mejor lo que es. Entonces, ¿cuáles son los datos que hace esta revisión que veíamos que genera un poco de contradicción con la epidemiología global que hay de la enfermedad? Entonces, primero, la mayoría de embarazos van a tener una gestación de 37 semanas, es decir, el paciente va a nacer a término, entonces no hay una relación ni con el prematuro, ni con los partos tardíos, ¿cierto? Esto es muy importante. La mayoría de partos van a ser vaginales, espontáneos, 36 van a ser cesáreas y 15% distóxicos. Entonces, miremos que esto genera un poco de contradicción porque si bien la mayoría de partos que deberían presentar la tortícolis congénita deberían hacer aquellos partos distóxicos y pues obviamente si tienen un componente posicional serían los partos prematuros.
Lo mismo, el tipo de posición, miramos que lo más frecuente es la posición cefálica y realmente debería presentarse más, por ejemplo, la podálica, que llega en un máximo un 8%. Dentro de las revisiones, hasta un 2.5% de los casos no hay información de la vía del parto, por lo cual aquí nos queda pues, un vacío un poco pequeño. Y miremos que cuando sí se revisa bien la literatura, la causa más frecuente es la postural o congénita y la menos frecuente es la nodular o tumoral. ¿Eso es por qué? Porque cuando el paciente se evalúa bien, se sigue bien, pues obviamente la congénita la vamos a detectar con mucha más frecuencia, a pesar de ser un diagnóstico más sutil. ¿Okay? Y la promedio del diagnóstico es 83 días. Esto cambia dependiendo de la presentación, de la subclasificación, pero en general es entre los 2 a 3 meses de vida. Ahora, ¿en qué momentos van a consultar los pacientes? Esto es muy importante. Entonces, entre más alterado esté el examen clínico, obviamente el paciente se presentará mucho más temprano. Entonces, miramos que la causa tumoral se diagnostica casi en el primer mes de vida. ¿Por qué? Porque ven la masa, la palpan, la sienten. Entonces, los padres o el pediatra o el médico evaluador se preocupa y obviamente lo remite para iniciarse los estudios. La muscular, que es por la rigidez, sería el segundo grupo, y la postural, que es tal vez la más útil y la más pasada por alto, llega hasta los 70 días de vida. Como decíamos, la lateralidad dependiendo de los estudios, pero globalmente es bastante similar, entonces no es relativo. Recordamos lo que decíamos, la plagiocefalia posicional se da en hasta el 40% de los casos. Esto ocurre es porque el bebé, pues para dormir, digamos que trata de buscar la posición más cómoda, y esto es lo que predispone a que, como la mayoría del tiempo va a estar acostado sobre ese lado porque se siente más cómodo, ocurra esto. Entonces, ¿qué hacen los papás? El paciente se acuesta, normalmente esto no genera dolor, no tiene por qué doler, pero el niño se siente incómodo, se mueve, llora, entonces lo ponen en la posición donde realmente el niño esté menos irritable y se sienta mucho mejor. Entonces, eso es lo que desarrolla la plagiocefalia posicional. Bueno, hay 3 condiciones que pueden causar, según esta revisión, la tortícolis. Lo primero es el primer embarazo, que como vimos, pues realmente la mayoría de los casos pueden ser hasta la mitad, entonces realmente la estadística no apoya bien esta condición, pero está descrito. El oligohidramnios, esto sí es, pues obviamente, claro, esto lleva a posiciones anormales del feto en la parte intrauterina y puede favorecer los fenómenos de venoclusión, de posturas anormales. Y también el síndrome de compresión uterina fetal, esto es muy raro, normalmente se describe en la literatura por miomas, por lesiones tumorales o por cicatrices previas de cesáreas, por lo cual es menos frecuente. Listo. Tal vez lo más frecuente es el oligohidramnios. Y las causas que pueden generar tortícolis congénita son todas estas: deformidades posicionales, anormalidades vertebrales, fusiones occipitalales, el síndrome de Klippel-Feil, la ausencia congénita y el pterygium coli. Dependiendo de esa condición, pues el diagnóstico cambiará mucho y obviamente el pronóstico también del paciente. Tal vez el que mejor impacto tiene es el pterygium coli con las deformidades posicionales, porque el pterygium coli son simplemente membranas del esternocleido que se adhieren a la clavícula. Entonces, al liberarlas, esto mejora. Pero recordemos que puede haber otra condición asociada y esto limita no solo el tratamiento, sino el resultado. Bueno, a pesar de todo esto, de todo lo que se describe cuando vamos a la tortícolis congénita, la mayoría de casos es una alteración de tipo muscular con o sin anormalidades del esternocleido. ¿Qué quiere decir? Usualmente no vamos a encontrar nada asociado, pero puede ocurrir. Listo. ¿Qué pasa? Cuando vemos ese desarrollo de la enfermedad, entonces miremos que ahora sí, los dispositivos por succión son la causa más frecuente, hasta 56%, por último el forceps. Miremos que un parto natural, normal, sin uso de dispositivos, reduce esta incidencia hasta el 2%. Y lo que decíamos del embarazo, hasta 53%, es decir, la mitad de los casos, es decir, un caricellazo. Realmente, si es primer, segundo, tercer, cuarto embarazo, no se influye mucho este resultado a la hora de desarrollar tortícolis congénita. La fisiopatología, bastante simple. Entonces tenemos la masa palpable en la gran mayoría de casos que revisamos el paciente y por eso lo envían, pero simplemente esta masa palpable es un tejido fibroso por un proceso crónico que hay en el músculo. Lo más importante es que es un tejido muscular lesionado, pero esta lesión tiene unas características y es: uno, hay compresión venosa, que eso se describe por fenómenos de síndrome compartimental, y eso es lo que corrobora la histología. ¿Qué es lo que pasa? Que simplemente hay fibrosis, no hay signos de necrosis o hemorragia, es decir, no hay traumas agudos, sino es más un fenómeno crónico del esternocleido. Y en las etapas ya más avanzadas, que es donde obviamente falla el tratamiento porque la respuesta no es adecuada, es atrofia muscular. Entonces, ¿cómo va a ser la clínica de estos pacientes? Lo primero es una disminución de la movilidad cervical, sobre todo para el lado que está comprometido, porque ese esternocleido no está funcionando. La masa va a ser indolora en el cuello, la movilidad tampoco va a ser dolorosa a nivel cervical, y eso se puede detectar desde momentos tan tempranos como a la segunda o tercera semana de vida.
¿Listo? ¿Qué pasa? Que en muchos de los neonatos, pues la masa se pasa por alto en general porque todavía no la han desarrollado o el examen clínico se enfoca en otras áreas que a veces no revisamos pues bien el cuello. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente inclina su cabeza hacia el lado, hace una flexión ipsilateral a la lesión, pero una rotación contralateral porque este esternocleido está activo y eso es lo que rota la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que más frecuente vemos de manera global? Un músculo engrosado, con algo de rigidez, pero que genera esa limitación. Ahora, esa limitación que es lo que decíamos es lo que ya que el paciente busca la posición más cómoda para dormir y eso es lo que desarrolla la plagiocefalia posicional. ¿Qué posición prefieren estos niños? Prono con algo de rotación de la cabeza hacia el lado que se siente más cómodo. ¿Cuál es el problema? Que esto genera una gran cantidad de alteraciones estéticas y va a llevar a lo que se genera un fenómeno de anomalías del hemicuerpo, entonces genera hemipoplasia facial. Esto también puede repercutir en la postura corporal y en los movimientos corporales que lleva a posiciones o a movimientos compensatorios y finalmente, cuando está muy avanzada la enfermedad, termina en escoliosis. ¿Listo? Entonces, muy importante estos conceptos. Ahora, hay que evaluar esa alineación ocular para ver qué tan comprometido está. Esto se va a acompañar del reflejo rojo y los movimientos oculares. ¿Qué es lo más llamativo? Que algunos músculos, por los mecanismos compensatorios, van a perder funcionalidad y generan atrofia y limitación del arco de movimiento. Entonces, en el ojo superior, usualmente el recto externo va a estar limitado y no funciona tan bien. En el oblicuo inferior, como el paciente tiende a mirar siempre hacia abajo, el oblicuo superior pendor se va a ver limitado para la vista inferior. Lo más importante es que no hay contracturas musculares ni a nivel cervical, se palpa la masa fibrótica o la banda fibrótica. El paciente no siente dolor y la limitación de la movilidad se encuentra reducida, pero no es dolorosa. Listo. Esa movilidad, recordemos que va a ser tanto pasiva como activa. Y obviamente en estos pacientes lo primero es evaluar esa displasia de cadera por el riesgo, obviamente, de presentarlo. ¿Qué se puede encontrar aparte de lo adicional? Que esté acortado el esternocleido, que la cabeza ya en una etapa avanzada se incline hacia adelante, la rotación, como has dicho, contralateral porque el esternocleido funciona, la limitación de sus arcos de movimiento de manera pasiva-activa, que no va a ser doloroso, la masa, que no siempre va a estar presente, las anomalías craneofaciales, esto ya es una etapa avanzada y son mecanismos compensatorios, y por último, tal vez la complicación más frecuente es la escoliosis, que el paciente tiende a corregir la inclinación hacia el mismo lado, tratando de alinear el eje, para desviarse hacia el otro lado. Es decir, el paciente hace la escoliosis tratando de corregir esta anomalía cervical. Digamos que la literatura se han descrito grados de severidad. Esto realmente desde el punto de vista clínico no tiene ninguna utilidad, no cambia el pronóstico del paciente. ¿Qué quiere decir? Que el grado 1 es el paciente que menos deformidad tiene y está más temprano en el tiempo, el grado 8 es el que más tardío está y más deformidad tiene. Entonces, le va a ir mejor al grado 1 y le va a ir peor al grado 8. Entonces, lo importante de entender eso es que el paciente más deformidad tenga y más tardío llegue, le va a ir peor. Eso es lo que tenemos que quedar en nuestra cabeza de toda esta tabla. Bueno, entonces lo importante, a pesar de saber que es una enfermedad benigna, que en general va a ser autolimitada, que no tiene ninguna otra enfermedad asociada, el enfoque diagnóstico tiene que ser muy amplio. Entonces lo primero es montarle un plan de fisiatría integral, evalúelo por medicina física, que establezca ese plan de estiramientos y de alineamiento cervical para lograr las metas. Listo. De ahí, haga el estudio de imagen. Recomiendan, de acuerdo a las guías, unos TAC, otros resonancia, otros ambos, otros hablan de ecografía, pero en general lo recomendado es al menos una tomografía y una resonancia. Como van a salir normales, el paciente no va a requerir más estudios. Lo otro, sigue ese paciente desde el punto de vista del neurodesarrollo, porque obviamente pueden haber enfermedades genéticas y sindromáticas que irán haciendo sus manifestaciones poco a poco y es mejor detectarlas desde el momento temprano. Y lo más importante es entrenar los padres o los cuidadores, porque esos son los que van a impactar realmente en el tratamiento médico y en los desenlaces del paciente. Entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico? Inicialmente clínico, usted con una buena revisión, usted queda casi con una certeza del 100% que el paciente presenta esta enfermedad. Como decíamos, algunos se apoyan en la ecografía, porque lo que hace es que se ve la masa fibrótica a nivel del cuello, pero unos hablan de resonancias y sospechamos alteraciones neuromusculares, otros de taxa de anomalías vertebrales, pero en general, al menos un ataque y una resonancia como tamización, porque la mayoría van a salir normales, entonces no es necesario. ¿Y por qué se habla de esto? Porque los diagnósticos son amplios, diversos y miremos esta tabla, miremos la gran cantidad de enfermedades diferenciales, tanto enfermedades sindromáticas como no sindromáticas, que pueden desarrollar toda esta condición. Entonces, dependiendo de lo que yo encuentro, obviamente ya la tortícolis va a cambiar el enfoque, la vamos a considerar secundaria y obviamente el pronóstico va a ser totalmente diferente. ¿Cómo es el tratamiento? Entonces,
La mayoría de pacientes, hasta el 95%, va a mejorar el primer año. Eso es cuando va logrando pues, sus metas de desarrollo con el sostén cefálico, el movimiento. Pero miremos que si los pacientes los tratamos hasta en los 6 primeros meses de vida, esa estadística se puede subir hasta el 97%. Y por debajo del mes de vida puede llegar hasta el 100%. Ahora, lo más importante es cuándo empezar el tratamiento. Es mejor empezar a los primeros 2 meses de vida. Esto no es porque haya alguna condición llamativa o algo de la enfermedad, sino porque en esa edad todavía el paciente no tiene sostén cefálico, no tiene movilidad, entonces la forma para realizar la terapia es mucho mejor, los cuidadores la pueden lograr con más facilidad y el niño no empieza con movimientos compensatorios, porque cuando ya logra sostén cefálico, pues ya es más reacio a que se le haga terapia, ya pelea, ya es combativo, entonces trata de buscar esa postura cómoda que él mismo puede lograr. ¿Listo? Y lo más importante es estiramientos pasivos, que es lo que deben hacer los cuidadores o los padres. Ahora, ¿cómo van a hacer este tratamiento? Entonces, los estiramientos se van a hacer mínimo 3 veces por semana, deben ser en todos los movimientos, flexión, extensión y rotación. Y al menos 15 estiramientos de cada movimiento, que quiere decir 15 para la flexión derecha, 15 para la flexión izquierda, y así sucesivamente cada uno. La recomendación es el estiramiento al menos un segundo, algunos hablan de 5, 10, puede ser hasta más, pero en general no, estira la cabeza, cuenta un segundo y devuelve la cabeza a su posición neutral. Listo. Las pausas máximas deben ser entre 10 segundos. Y lo más importante es que ese tratamiento es muy efectivo, en especial si hay masa fibrosa. ¿Qué quiere decir? El músculo puede devolverse a su posición original. ¿Cómo son las recomendaciones? Pues el niño inicialmente lo ponemos en una posición neutral, lo rotamos hacia el lado, contamos un segundo, otra vez posición neutral y luego hacia el lado contralateral. Lo mismo con la flexión en estos pacientes, la flexión nuevamente lateral. Y hay algunas recomendaciones, sobre todo para cuando se cargue el bebé, que normalmente ese sería el lado comprometido donde el paciente tiene la flexión ipsilateral y lo que hace es la vamos a cargarlo de las siguientes maneras tratando de hacer la terapia física. Ya cuando el paciente logra un sostén cefálico, se puede hacer un tipo de estiramiento que es un poco más activo, que es hacerlo con el juguete. Eso es más difícil porque obviamente el niño ya trata de hacer mecanismos compensatorios, pero se puede tratar de hacer en los casos de pacientes un poco más difíciles de manejar con movimientos pasivos. Ahora, ¿cuándo le retira el tratamiento a estos pacientes? Eso está muy claro y el paciente debe tener 5 criterios claros para definir que no es necesario más estiramientos. Primero, que ya esté en el rango de movilidad que se necesite, listo, sea adecuado o sea fisiológico. Porque no siempre el paciente va a lograr las metas fisiológicas, pero va a estar dentro de un rango tolerable y adecuado para su condición. Que el paciente ya no tenga mecanismos compensatorios ni alteraciones de la simetría facial, como lo vemos acá. Listo. Lo otro es que los cuidadores sepan detectar si el paciente se está deteriorando nuevamente y puedan volver a consultar. Y lo otro es que cuando yo suspenda el tratamiento, que vamos a ver que eso es un tiempo determinado, que el paciente no vuelva a hacer ese tipo de deformidad y quede corregido porque es la meta, es lo que necesitamos, que el paciente no requiera de terapia de estiramientos para que esté alineado. Ahora, el collarín cervical se ha descrito, usualmente es por encima de los 4 meses, el problema es que solo buscan neutralidad cervical, es para esos pacientes difíciles que la terapia ya, porque llegó un poco tardío, es compleja. Entonces lo que se hacen es que se le pone el collarín y esto al menos va a generar que la cabeza quede en una posición neutral. Se recomienda solamente durante el día, al momento de dormir se puede retirar. ¿Listo? Bueno, la cirugía es otro concepto muy importante porque es qué paciente le vamos a hacer. Entonces, primero es un paciente que yo considere que falló el tratamiento estándar. Entonces, que yo lleve 6 meses con cuidadores comprometidos que le hagan la terapia y el paciente no mejore. Después de los 6 meses yo empiezo a decir, debo considerar la cirugía. ¿Okay? Lo otro es un defecto mayor de 15 grados en rotación con la inclinación lateral. Listo. Esos defectos son los que yo pienso que voy a operar. ¿Qué cirugías se han descrito? El alargamiento por Z-plasia o la resección completa. De esto no hay mucha evidencia en la literatura, ya les explicaremos por qué. Bueno, ¿cómo va a ser el pronóstico? Entonces, en general, la mayoría de pacientes van a resolver espontáneamente con los estiramientos. Esto es muy bueno. O sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, que el paciente va a mejorar solo o en gran medida con los estiramientos. Y aquí caería la gran mayoría de casos. Muy importante, cuando usted corrige la postura cervical, las alteraciones craneofaciales van a corregir. Eso también es muy importante. Eso es por lo cual el paciente debe intervenirse en momentos tempranos. Y lo otro es las complicaciones. La gran mayoría van a ser relacionadas con otras patologías. Es decir, esta patología tiene un problema, es que la mayoría de alteraciones son de tipo cosmético, no de tipo funcional o de tipo sindromático. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Y los datos de la estadística quirúrgica se ven, uno, porque muy pocos casos realmente se operan,
y los que se operan es porque tienen una condición asociada. Entonces, el pronóstico va a depender de esa primera condición y no de la tortícolis propiamente. Entonces, eso es lo que hace que la evidencia no esté estructurada ni sólida en estos pacientes. Bueno, ¿cómo es el pronóstico? Entonces, toda deformidad rotacional por debajo de 10 grados se considera que se va a recuperar el 100% de los casos. Los pacientes, hagámosle o no le hagamos tratamiento, va a mejorar. ¿Listo? Ya por encima de los 10 grados, con terapia puede llegarse hasta el 91% de los casos, solo un 5% va a requerir cirugía y tal vez un 4% quede con secuelas o limitaciones, pero que no requieren ningún tipo de intervención adicional. Digamos que la forma de decir que el paciente se recuperó realmente es una rotación y una flexión del cuello de forma comparativa. Pero si no tengo datos, pues lo puedo utilizar con este medidor de ángulos de rotación que quede entre 90 y 110 grados, que es tal vez la meta final. Listo, pero lo ideal es que quede comparativamente similar. Y algunos dicen que el impacto real es cuando usted detecte solo los 2 primeros días de vida. El paciente nace, lo revisa muy bien, detecta el trastorno posicional y lo remite inmediatamente. Esto es lo que logra que el paciente llegue antes de los 2 meses a la consulta y empecemos el tratamiento activo. Pero en general, si yo lo trato los primeros 6 meses de vida, obviamente entre más cercano al mes o a los 2 meses es mejor, y ahí es donde más responde el tratamiento médico. Después de los 6 meses ya va a ser más difícil porque el paciente tiene mucha más autonomía. Bueno, en cuanto a las complicaciones, lo que hemos dicho, la mayoría van a ser de tipo cosmético en la enfermedad. La plagiocefalia sí es importante porque se desarrolla en el 40% de los casos y puede generar deformidades severas ya, porque debido a que el paciente va a tratar de permanecer mucho tiempo en la posición, entonces el riesgo inclusive de la plagiocefalia es que desarrolle craneosinostosis por la proximidad de las suturas. Obviamente la simetría facial, pero globalmente cuando vemos todo esto, en la mayoría de los casos llega solo al 3% de los pacientes. Y se ha visto es que esto ocurre cuando el paciente no es adherente al tratamiento, obviamente los cuidadores no hacen el tratamiento y es lo que complica al paciente. ¿Cómo vamos a seguir estos pacientes ya para empezar a cerrar la charla? Entonces, lo seguimos por 1 a 6 meses en los primeros 6 meses de vida. Entonces, ¿cómo es el seguimiento? Se recomienda mensual esos primeros 6 meses de vida. Ya cuando el paciente tiene más de 6 meses, como ya tiene más autonomía, pues la respuesta al tratamiento esperamos que sea menor. Entonces, esos estudios se pueden ampliar o esos seguimientos se pueden ampliar acorde a lo que considere ya el neurocirujano pediátrico. Esto ya no es tan fácil de definir. ¿Listo? Cuando retiro el tratamiento, entonces, cuando yo cumplí esas 5 metas de suspender el tratamiento, sigo al paciente para definir el retiro del tratamiento. Entonces, lo sigo por al menos de 3 a 12 meses más. ¿Qué pasa? Si el paciente permaneció sin mecanismos compensatorios, no se desalineó y está estable, perfecto, es lo que necesitamos. Y lo otro es que el paciente no desarrolló mecanismos compensatorios, así no esté desalineado, es decir, no tenga alteraciones ni en la marcha ni en la simetría facial o corporal. Si el paciente cumple estos 2 criterios después de haber suspendido el tratamiento, cumpliendo esos 5 criterios que hablamos inicialmente, logramos el tratamiento y ahí podemos considerar el alta. De lo contrario, hay que empezar a reevaluar qué pasó acá. Bueno, ya para concluir la charla, entonces la tortícolis congénita es una enfermedad poco frecuente, pero que a pesar de esto es la causa más frecuente en su grupo y está entre las primeras causas de alteraciones musculoesqueléticas. Siempre busque las causas secundarias, a pesar de que no hay asociaciones secundarias relevantes hasta el momento, pero hay que hacerlo. Lo otro es detectar la enfermedad temprano y trátela temprano. Este es el éxito del tratamiento. Y lo más importante es que el tratamiento debe depender de los padres o de los cuidadores principales. Si no hacemos esto, el paciente va a fallar el tratamiento. Y lo otro siempre es un manejo multidisciplinario, no es por neurocirugía pediátrica, por fisiatría y por pediatría, para que seguir el neurodesarrollo, hablar del alineamiento y tener un plan de fisiatría o fisioterapia completo. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Simón, muchas gracias. Te hago una pregunta. ¿Estos pacientes a quién están llegando? ¿Al ortopedista o al neurocirujano? Profe, teóricamente es el neurocirujano. Yo recuerdo haber visto apenas 2 operados por ortopedistas con unas secuelas graves porque ese músculo se atrofia y el cuello queda rígido. No tengo experiencia, Eduardo. Muy buena la charla, Simón. Eduardo, Gracias, profe. tus comentarios, por favor. Hola, buenos días. Simón, muy buena la charla. Una revisión muy interesante de un tema que es poco frecuente, pero para nosotros los neurocirujanos pediátricos es un poquito más frecuente. Nacho, no, con respecto a cómo llegan, generalmente llegan es porque, como ya le encontraron la plagio, como decía Simón, que generalmente va muy asociada a la tortícolis, entonces nos llegan tortícolis más plagio. Y si llegan después del mes, entonces tortícolis plagio más hipoplasia facial. Entonces, generalmente nos llega a nosotros para hacerles el seguimiento, pero generalmente cuando llegan ya vienen con la fisioterapia.
y la recuperación, como dice Simón, entre el primer, más o menos antes del tercer mes, pues si está en tratamiento, el resultado realmente es maravilloso. Ya uno empieza el tratamiento de la plagiocefalia más la fisioterapia y empiezan a revertir los tres y más o menos los dos y más o menos al sexto mes, octavo mes, ya uno ve que la cara también se niveló pues esta pareja. Yo en general no he tenido que operar ninguno. En el felo me tocó ver hacer uno ya muy avanzado, tenía casi 2 años. Pero aquí desde que estoy nunca me ha tocado operar uno, generalmente llegan muy a tiempo, con la fisioterapia responden, a pesar de que tengan, por ejemplo, malformaciones esqueléticas como el Clipper y las semivértebras y todo eso que pueden hacerlo, con la fisioterapia también mejoran y compensan. Entonces, en general, uno ve que no necesitan cirugía, sino que resuelven solos. De pronto me habrá tocado uno mandarle a hacer algo de ultrasonido y de ya masajes y todo para tratar de relajar el músculo más, una actividad un poco más profunda, pero en general, como dijo Simón, con la sola fisioterapia mejoran muy bien y el resto de las compensaciones, si se hacen a tiempo, también se mejoran solas. Pero sí, llegan mucho más es porque van es por la plagio, entonces ya uno sigue tortícolis plagio y si tiene la hipoplasia, pues la hipoplasia. Pero en general, como decía Simón, es una enfermedad muy benigna que con constancia de los padres se resuelve el problema sin ningún problema. Hay una cosita pequeña que quería agregar, que entre la lista que pusiste de las alteraciones congénitas no estaba, pero es más rara que todas las que pusiste, y es que el Chiari congénito, que es muy raro también, por eso es tan importante todo lo del tamizaje que dijiste, porque la idea es como tirarle a todo a ver qué encuentro, y si no encuentro sigo tranquilo. El Chiari es otra de esas causas que si miramos bien cuando nos estamos definiendo, cuando definimos los síntomas del Chiari, hay uno de los síntomas pequeños que dice que tiene tortícolis, y sobre todo en los niños. Y esa tortícolis generalmente se genera es por la herniación de una sola amígdala que al voltear la cabeza la prensan ahí y duele demasiado por el paquete que está junto, dura madre, pares bajos y amígdala. Entonces, el niño en defensa lo que hace es tirar la cabeza para el lado contralateral para sacar la amígdala y que no le duela. Así como lo estoy describiendo, es así de raro. He visto uno en 15 años, pero pues de eso se van armando los casos también, entre otras cosas. Pero en resumen, este Chiari que estoy diciendo que es muy raro, congénito, que hace la posición, entra dentro del paquete de descarte de las causas de la tortícolis y por eso es tan importante simplemente buscar el tamizaje, que como decía Simón, la mayoría van a dar normales y nada extraordinario. Si lo encontramos, también tenemos la posibilidad de resolverlo a tiempo. Entonces, para que tengamos en cuenta también que es muy importante el tamizaje para buscar realmente las causas. Muchísimas gracias.
He